mi nombre es Viviana Minzi, yo tengo de formación de grado y de base, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Me dediqué después a temas vinculados con la educación y la comunicación. Hoy me dedico básicamente a la docencia universitaria y trabajo en distintos campos, sobre todo de formación, con docentes de los distintos niveles, en temas justamente de comunicación y educación, que van variando según las épocas. Hoy podríamos decir cuestiones vinculadas a tecnologías, infancias y juventudes, pero básicamente relacionadas con el tema de la comunicación como campo en general. Acá fui invitada para dar un seminario dentro de la especialización en docencia universitaria, dentro de un seminario específico relacionado con la innovación en la universidad, y bueno, de eso estamos trabajando, tratando de pensar con los colegas docentes universitarios de los distintos campos de formación. A partir de esa experiencia que emergente, que hay ahí, ¿qué descubrimientos que nos puedas contar y que a vos te parecen que pueden ser importantes para pensarnos como docentes? Me empecé a interesar por el tema por algo que pasaba en el ámbito escolar y no formal hace varios años, que era que yo empezaba a notar cómo cosas que hacían los niños sorprendían mucho a los padres y a los profesores, y en algún punto los adultos se sentían desorientados, intimidados, algunas veces quizás con temores frente a eso que hacían los chicos, como preguntas que en realidad generaban como mucha sorpresa, y detrás de esa sorpresa empezaba a haber conductas valorativas por parte de los adultos respecto de los niños, y que muchas de esas valoraciones eran negativas respecto de los niños. Puntualmente tuve que hacer un trabajo como cualquiera de una tesis de licenciatura, y la tesis fue vinculada a ese tema, que era consumo de los niños de género de terror. Porque ahí yo veía en ese género, en ese espacio que era sentarse a mirar películas de terror, estoy hablando de hace muchos años, una situación extraña para lo que uno venía viendo en términos de vínculos, de adultos y niños, vínculos familiares, que me llamaba mucho la atención. Entonces ahí empecé a indagar un poco algo que podríamos decir el mundo de los sentidos construidos en cada una de esas etapas y a partir de cada uno de esos roles. Y a partir de ahí empecé a avanzar con esta mirada, que es una mirada compartida por muchos colegas del campo de la educación, del campo de la psicología, que es pensar, bueno, a ver cómo piensan los niños, o sea, preguntarnos acerca de cómo piensan los niños y cuán cerca o lejos estamos de conocer ese pensamiento, y cuánto tenemos o no tenemos que intervenir, cuánto podemos echar manos sobre eso o no, cuánto ese pensamiento, en muchos casos formateado por fuera de los sistemas tradicionales, digamos sistema, entre comillas, sistema educativo formal, o la familia entendiéndola como una de las unidades básicas de la sociedad, digamos, sin meternos en todas las disquisiciones respecto de la familia y su función social, sin meterme en eso. Pero bueno, la pregunta era, bueno, tenemos que conocer, tenemos que saber. La pregunta sobre justamente el proceso de socialización, que muchas veces es un proceso, digamos, sobre el cual uno no problematiza hasta el momento que aparece un problema. Entonces ahí dije, bueno, a ver qué pasa con estos niños, que en el caso de las películas de terror era muy interesante, porque parecían construir un cierto poder simbólico, ¿sí? Porque era un poder, digamos, de sentido, que atacaba a los adultos, es decir, que encontraba algún punto vulnerable de los adultos. Y eso era el terror, básicamente. Es decir, los pibes veían en las películas de terror ficción, y los adultos veían en esas películas de terror representaciones más cercanas a las realidades. O sea, los adultos se espantaban y los niños se reían. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé esa indagación. Hoy, digamos, hablando de hoy, eso está como disperso, ¿sí?, en distintas prácticas culturales de la infancia,
en distintos modos también, y según cuáles son las referencias que los pibes tengan, se va dando también esta relación de una construcción de un pensamiento infantil y de una actitud que podríamos decir de extrañamiento y de valoración. Esa construcción, digamos, de esa relación claramente interviene en el proceso formativo, sea en instituciones formales, sea en instituciones o en espacios no formales, o sea en la socialización más primaria de la familia, ¿no? Bueno, es un tema complejo porque hay que ver también las familias donde están socializadas y eso, pero bueno, la idea es, si uno se pregunta hoy qué pasa con los pibes, y pasa esto, hay un pensamiento que se forma en algún otro espacio, que no somos los educadores formales, generalmente mucho, digamos, en manos del mercado o de agencias vinculadas a lo comercial, que terminan, digamos, generando un impacto en deseo, valoración, y bueno, eso interviene en el proceso formativo. Ahora, es ahí donde empieza a aparecer la disfuncionalidad del sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema cultural que no abre el espacio al sistema cultural en el cual se mueven los niños y los jóvenes. Hay un sujeto, ¿sí?, niño, joven, que nos golpea la puerta de diversas maneras, ¿sí?, diciéndonos que está aburrido, dejándonos de mirar a los ojos, entregando trabajos de mala gana, demostrando su insatisfacción, y luego se empieza a generar todo un clima, digamos, un circuito, un clima de trabajo, ¿no?, donde, bueno, todo un poco se retroalimenta. Entonces, la hipótesis de trabajo es que, digamos, heredada de otros momentos histórico-culturales donde la escuela tenía una manera de funcionar, esa dinámica hoy opera deshabilitando a un sujeto que tiene mucho para decir. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está pasando es esa construcción, una construcción donde otro de los autores nosotros tomamos, digamos, firmemente, que es Jesús Martín Barbero, plantea un concepto que para mí es clave a la hora de pensar estos temas, que es el descentramiento. La necesidad que la escuela asuma su descentramiento como agencia cultural exclusiva. No quiere decir que no tenga valor, no quiere decir que haya que hacer desaparecer la escuela como en algunos momentos se llegó a plantear, sino que la escuela tiene que reasumir su ubicación y desde ahí trabajar sobre su diferencial y su potencial. El sistema educativo tiene mucho potencial, a mi modo de ver, desperdiciado en términos culturales. Hay una necesidad de que podamos realmente pensar las nuevas funciones de la escuela, y como yo digo, las nuevas funciones de la escuela no se van a pensar ni van a venir solo de la pedagogía. Nosotros sabemos que hay otras disciplinas que piensan la escuela, problematizan sobre la educación, y que son esas otras disciplinas las que necesitan empezar a entrar. Hablo de la sociología, de la psicología que ya entra, la antropología, la filosofía, la ética. Hay un montón de otras líneas de trabajo que no deberían solo pensar la escuela, deberían intervenir en las prácticas, porque es un momento, digamos, donde necesitamos muchas más herramientas para poder lograr que la escuela y el sistema educativo recupere su peso de agencia simbólica. Porque en realidad hay una preocupación, una renovada preocupación por la centralidad de la disciplina, una desesperación por la dificultad de que los pibes accedan al conocimiento disciplinar, que cada vez están más lejos de la manera en la que los pibes interpretan el mundo porque son socializados desde otro marco. Entonces cada vez nos enseñamos más a la disciplina y cada vez les resulta más oscuro al pibe o a la piba. Soy porteña, eso se nota. Es una realidad que los chicos y las chicas de distintas edades, o sea, a nivel universitario, no comprenden los textos, no los comprenden. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntábamos? ¿Cómo puede ser que comprendan estructuras narrativas mucho más complejas? Como puede ser la narración de una serie donde se, digamos, intercalan historias de por lo menos 6 o 7 personajes, donde hay series, donde hay sagas, donde se sostienen, digamos, hay muchas de las capacidades de la comprensión. Es decir, entiendo cuál es el conflicto, entiendo cuál es, puedo anticipar la resolución de ese conflicto, puedo anticipar cómo va a actuar un personaje,
Digo, eso tiene que ver con características de la comprensión, ¿sí? Entonces yo puedo identificar núcleo de problema, modo de resolver. Entonces, eso tiene que ver con los soportes, con los lenguajes, con los modos de acceder al objeto, en definitiva. Entonces, nos sorprendemos mucho porque hay cosas que no se pueden resolver en el campo del texto escrito físico y que quizás incluso se pueden resolver en plano de otro texto escrito en otro soporte o en el audiovisual. Tenemos que repensar el concepto de alfabetización, porque los pibes vienen alfabetizados de una manera que no es el concepto de alfabetización tradicional, y los docentes estamos alfabetizados dentro de un concepto, digamos, un esquema, una referencia de alfabetización que no es la que necesitamos para poder interpelar a los chicos. Entonces, estamos trabajando casi coetáneamente, ¿sí?, sobre un proceso de alfabetización en ambas generaciones, ¿sí? Es como un proceso de resocialización de ambas generaciones, y eso es lo que ocurre en la escuela o debería ocurrir en la escuela, o lo que choca en la escuela y no estamos resolviendo, porque es un problema cultural, no es un problema de didáctico disciplinar. No estamos resolviendo el encuentro. Exactamente, no estamos resolviendo la comunicación, no estamos pudiendo encontrar la manera de transferirnos, de dialogar y de a partir de ahí que se genere un proceso de construcción de conocimiento, porque está obturado, porque no. Yo pongo como ejemplo, un ejemplo muy básico, pero si yo traigo un alumno que no comprende el idioma, yo no puedo insistir con mi idioma, voy a tener que traer un traductor. O alguno de los dos necesita un mediador. Una cosa es pararse frente a un aula, sabiendo que la comunicación es un proceso complejo, donde la mayoría de las posibilidades o intentos son intentos fallidos. Y otra cosa es pararse frente a un aula donde estás convencido que el proceso es algo sencillo de simple transmisión. Entonces esta manera, que es muy básica y muy obvia, incide en un montón de cuestiones de la educación. Cuestiones que uno quizás ni relaciona, pero en realidad si yo tengo enfrente un pibe que no comparte mi código, yo no comparto su código, y yo sigo centrada en un concepto de transmisión, por ende, parada en la idea que lo que yo diga el otro lo tiene que recibir, y si no lo recibe, la falla está en el otro, ¿sí? Me decodificó. Que no me decodificó porque yo transmití correctamente, porque la didáctica me dijo que era así. El problema lo tiene el otro. Y ese otro, hay un momento, y hoy digo, es un problema del sistema educativo decir el otro no puede. Cuando en realidad lo que pasa es que es muy probable que el otro no entienda, además en estas circunstancias. Entonces, hoy tenemos situaciones como hay, o sea, no estoy inventando, es algo real, donde tenés un profesor que reprueba al 50% de los alumnos, y hoy, dentro de una mirada clásica, y digo una mirada clásica que, o se define mirada clásica como una mirada que no se, digamos, instala en el derecho, porque si la educación es un derecho, yo no puedo decir que un profesor que deja fuera el 50% de su alumnado es un profesor que esté garantizando un derecho. ¿Quién se ocupa dentro del sistema? ¿A quién le tocaría hacerse cargo de lo que los pibes manejan en un lenguaje, poder empezar a llevarlo hacia el otro lenguaje, que es el que nosotros consideramos desde determinados ámbitos, formativos en este caso, que es uno de los importantes, porque nadie está diciendo que leer un texto escrito no sea importante, que poder leer un libro no sea importante para el desarrollo de esa persona, del campo, de la comunidad, digo, académica, poblacional, lo que sea. Obviamente es importante, pero alguien tiene que ser el encargado de trabajar ese proceso de realfabetización.